Hoy vamos a ver las aplicaciones de las derivadas. Os di en la última clase la definición de derivada, ¿verdad? La de recta tangente que pasa por un punto de la curva, y así os definí el movimiento de una partícula, la velocidad de una partícula. ¿Os acordáis de esa clase? Bueno, pues hoy vamos a ver para qué se usa la derivada, porque derivar ya sabemos, ¿no? Se supone que ya sabemos. Y si no sabéis, tenéis que saber desde hace 2 meses, así que ánimo. Vamos a ver eso. Hoy es día 7, ¿no? Entonces, las aplicaciones de la derivada no la voy a escribir como tal, ¿vale? Pero vamos a hablar de algo que ya vimos anteriormente con derivadas, que os lo expliqué, pero no lo puse formal. Entonces, yo os dije lo que era creciente y decreciente por definición, ¿os acordáis? Intuitivamente sabíamos que cuando realizabas un esfuerzo siendo una partícula en la gráfica, ¿verdad? Decíamos que era creciente, que era decreciente cuando estabas como en modo tobogán. Luego también vimos que los puntos de descanso, donde te parabas desde la cima o donde descansabas en el valle, se llamaban máximos y mínimos, porque todos los puntos alrededor eran más grandes o más pequeñitos que ellos, ¿no? Lo vimos, pero ahora lo vamos a ver con derivadas, ¿entendido? Entonces os voy a dar las definiciones con las derivadas. Estas definiciones, que os las tragáis como definiciones, algunas de ellas son teoremas matemáticos que se demuestran. ¿Entendido? Entonces vosotros lo aprendéis porque no necesitáis ver la demostración del teorema ni nada, solamente necesitáis verificar ciertas condiciones para ver si algo es un máximo, un mínimo, creciente o decreciente. ¿Entendido? Bueno, pues la primera definición es la de punto crítico. Sea f que va de los reales a los reales... Bueno, vamos a ver. F continua y derivable en un intervalo abierto, digamos, a B. Entonces, alfa es un punto crítico. Si se llama crítico es porque es de vital importancia, ¿vale? ¿Entendido? De vital importancia. Un punto crítico de F verifica que F' evaluado en alfa es igual a 0, ¿vale? Hay 3 tipos de punto crítico para vosotros. Y ya digo que esto no es del todo cierto, ¿eh? Pero hay 3 puntos críticos para vosotros. Están los máximos, que localmente tienen esta forma. Esto significa que el punto donde se alcanza es alfa, ¿vale? Es decir, los puntos de descanso es donde pones la guinda en la tarta, ¿vale? Están los mínimos, que está aquí. Eso no es la guinda en la tarta, ¿vale? Es como el punto de descanso en el valle. Esto también sería alfa. Imaginaros que está aquí el eje X, ¿no? Y aquí el eje Y, y aquí está el eje X, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Localmente la gráfica sigue a los alrededores, pero solo nos interesa ese punto. Y luego están los de inflexión. Los puntos de inflexión casi no se ven al dibujar las gráficas. Es difícil verlos. Pero son unos puntos que te indican cómo cambia lo que se llama la curvatura de la gráfica. Mirad. ¿Os dais cuenta que si yo hago así en una gráfica crece? ¿Sí? Pero si sigo así, mirad, a ver.
Si sigo así, ha pasado algo, ¿no? ¿Veis que ha pasado algo? Aquí, si hacéis una línea así, la gráfica queda por debajo, ¿verdad? ¿Lo veis? Pero si hago una línea aquí también de ese estilo, la gráfica queda por encima. ¿Habéis visto? El punto justo donde cambia eso se llama de inflexión. No cambia que crezca y decrezca, como pasa aquí. Aquí la gráfica crece, ¿lo veis? Y luego decrece. La gráfica es creciente, o bueno, la función a la izquierda y decreciente a la derecha, ¿lo veis? Es como subo, 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 alcanzo el pico, Pablo, a la pizarra y luego bajo, ¿no? ¿Entendido? Sin embargo, en el mínimo decrezco hasta el punto que es mínimo, ¿lo veis? ¿Sí? Y luego crezco. La gráfica o la función decrece y luego vuelve a crecer. Sin embargo, en esta, permitidme que cambie, que quite ya las líneas, ¿vale? Sin embargo, en esta, la gráfica, lo que ocurre es que crece todo el rato, ¿verdad? ¿Veis que crece todo el rato? Aunque haga así un twist. Hace un twist y sigue creciendo, ¿vale? Igualmente puede decrecer. Cómo molan, ¿no? Lo que pasa que ¿cuál es el punto justo donde hace esto? Pues la verdad que a veces no lo vais a ver en las gráficas, pero sí que lo podéis hallar a manubrio. ¿Vale? Entonces, los puntos de inflexión no solamente aparecen con la primera derivada, también aparecen calculando la segunda derivada, ¿vale? O sea que hay puntos de inflexión que se ven inmediatamente con la primera derivada y hay otros que no, que también hay que buscar, ¿vale? Pero de momento nos quedamos con estos primeros, ¿sí? Lo que tenéis que saber que en esos puntos, si la función por un lado te da que crece y que crece, eso significa que es de inflexión. ¿Ha quedado claro lo de los puntos críticos? ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a hablar de crecer y decrecer con la derivada. Y después os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo todo se une en una maravillosa tabla de intervalos. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos todos listos, no? Definición. Definición. Esto no es otra cosa que el estudio de la monotonía, aunque suene raro. Estudio de la monotonía. Cuando os digan en un ejercicio, estudia la monotonía de la función, ¿vale? No os hagáis señas, Oriana y Hugo, cuando os tengo súper controlados, ¿eh? Cuando os dicen, ya se me ha ido, cuando os dicen que estudiéis la monotonía de la función significa, ¿dónde crece? ¿Dónde decrece? Eso, vale, pues una función. Una función es creciente, ¿vale? En un intervalo si para todo x que pertenece a ese intervalo, f' de x es mayor o igual que 0. ¿Ha quedado claro? Hello, sí, ¿verdad? Si la derivada es mayor que 0, entonces es creciente. Que yo lo di diciendo, una función es creciente si cuando coges un punto por aquí, todos los demás
alrededor son más pequeñitos, es decir, que se conserva que este... A ver, vamos a ver. Si este es x1, como dije, si este es x1 y este es x2, las imágenes verifican la igualdad también de que x2 es más grande, ¿os acordáis? Pero ahora con la derivada lo único que tienes que comprobar es que en el punto, Pablo, a la pizarra, resulta que es mayor que 0. ¿Vale? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Os acordáis lo que hacíamos con las inecuaciones? Cogíamos un puntito del intervalo, lo metíamos y decíamos, ah, funciona, ah, no funciona, ¿vale? Es lo mismo, ya veréis. Una función es decreciente si para todo x que pertenece al intervalo AB, x que pertenece al intervalo AB, otra vez porque lo escribo, vete tú a saber, ¿no? Verifica que f' de x es menor o igual que 0. Y se llama estrictamente decreciente cuando es menor estricto, que no tiene el igual, ¿vale? Estrictamente creciente si f' de x es mayor que 0 y estrictamente decreciente si f' de x es menor que 0, ¿vale? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Vamos entonces a por fin dibujar una función elemental. Ejemplo. Dibuja la gráfica de vamos a ver, x menos 5. Ah, narices. For x más 5 por x, no, 2 por x menos 9 por x a la 8. No, eso es mucho. No, venga, sin eso. Venga. 2, a ver, un momento. La teacher está aquí trabajando para vosotros para coger un ejemplo que pueda ser interesante. Ya está, este es el ejemplo interesantísimo de la teacher. Vale. ¿Le veis? Bueno, pues aquí vamos a poner sea f de x igual a... ¿Vale? ¿Sí? Esa es mi función polinómica, ¿vale? Las funciones polinómicas son elementales, ¿no? Dijimos que las funciones polinómicas, ¿vale?, no tienen problemas cuando alimentamos a x, es decir, veis que ahí le puedo meter cualquier clase de x, ¿no? Entonces ya sabemos lo primero que hay que calcular al dibujar una gráfica. Para dibujar una gráfica se estudian las siguientes cosas, y esto es importantísimo, así que lo pondremos en amarillo fosforito, ¿vale? Lo primero,
el dominio. Tenemos que ver dónde la función está definida, ¿no? Esta está en todos los reales, ¿no? Así que no hay problema. El dominio de f son los reales, ¿no? Bueno, en vez de poner d voy a poner dom, porque la d la uso a veces con la derivada. Genial. 2. Puntos de corte con el eje X. ¿Vale? Cuando es en el eje X, y es igual a 0. Y entonces hay que resolver 2x cubo menos 9x al cuadrado menos 50x más 225, ¿vale? Igual a 0. ¿Sí? ¿Qué lo hacéis cómo? Por Ruffini. Cogéis un divisor de 225, ¿no? Y veis hasta que os dé. Pero como yo lo he calculado, yo ya lo sé, ¿vale? Yo ya sé cuál es la factorización de este polinomio porque lo he hecho a propósito en un programa informático, que lo habéis visto, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que 2x cubo menos 4x... No, que lo estoy diciendo mal, que no me hagáis caso cuando hablo. Es igual a x menos 5x más 5 y 2x menos 9, ¿no? ¿Era eso? ¿Lo vuelvo a mirar? Sí, ¿vale? Es lo que he escrito, ¿sí? Yo había hecho la factorización de este polinomio. Y esto implica, para los que se van a examinar de polinomios y eso, esto implica que si esto es igual a 0, tiene que ocurrir. O x es igual a 5, porque se hace 0 este primero, ¿vale? ¿Sí? ¿O no? O este es 0, o este es 0, o este es 0. Porque 3 números multiplicados por 0 te tienen que dar 0 si uno de ellos lo es. No hay otra posibilidad. O x es igual a menos 5, o x es igual a 9 partido de 2, que es igual a 4,5, ¿no? Es decir, el punto 5, 0 es de corte con el eje X. El punto menos 5, 0 es de corte con el eje X y el punto 4,5, 0 también. Es decir, que si tuviéramos aquí nuestra gráfica, ¿vale? 2, 3, 4, 5, y aquí estuviera el menos 5, y aquí 2 y 5, y aquí el 5, y aquí el 4,5, ¿verdad? La gráfica pasaría por este, ¿lo veis? ¿O no? Y por este. ¿Entendido? O sea que lo primero que se hace es el dominio. Lo segundo que se hace, los puntos de corte con el eje X. Después se hace los puntos de corte con el eje Y. Un momento. 3. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí o no? Puntos de corte. Bueno, realmente con el eje, a ver, nenes, que con el eje Y solo hay uno. Punto de corte con el eje Y. ¿Qué ocurre cuando x es igual a 0? En ese polinomio que he puesto, f de 0 es 225. Está a tomar por saco. ¿Vale? Está muy arriba. Es decir, si estoy en este eje, ¿vale? Se saldría súper de la hoja, ¿no? Tendríamos que ponerlo por aquí arriba, pero por mucho más arriba, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Y esto es lo tercero que hay que hacer. Lo cuarto que hay que hacer es ver si hay asíntotas y ver los límites en el infinito. ¿Vale? Todo esto habéis visto que ya lo hemos hecho, ¿no? Asíntotas verticales no hay. ¿Por qué no hay? ¿Hay denominadores?
Pues si no hay denominadores, ¿cómo vas a tener que se anula un denominador? ¿Lo veis? Son del tipo 1 partido por 0, ¿no? Pero aquí no dividimos entre nada, pues no va a haber verticales, ¿eh? ¿Comprendido? Sería la única posibilidad. Vale. Horizontales, pues vamos a ver, ¿no? Asíntotas. Antes de tomar el límite a infinito y a menos infinito, lo intento hacer de golpe, si puedo. Pero en este caso, ¿vale? Vamos a ver que sí que hay que hacer una distinción. El límite cuando x tiende a infinito de 2x al cubo, ¿cuánto era? Menos 9x al cuadrado, menos 50x más 225, ¿vale? Es como el límite cuando x tiende a infinito de 2x al cubo. ¿Y cómo se pone esto? Porque x al cubo es mayor que x al cuadrado mayor que x, ¿vale? Y el 225 me importa nada. ¿Entendido? Genial. ¿Y ahora qué vemos? Vemos que este es impar. Sabéis que las potencias de números negativos impares te da negativa, ¿no? Entonces, hay que dividir en dos casos. El límite cuando x tiende a más infinito de 2x cubo, que es más infinito, ¿no? Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cubo, que es menos infinito. Si fuera par, no se vería esto, porque los pares se comen a los negativos, ¿vale? Es decir, no solamente sabemos que por aquí arribota va a pasar, que dos puntos aquí muy cercanos también va a pasar y va a pasar por aquí, ¿sí? Sino que sabemos que por aquí, en el menos infinito, va a ir para allá y en el más infinito va a ir para allá, ¿verdad? De esto ya tienes una idea de qué va a pasar. Aquí va a tener que crecer hasta que pasa por ahí, por ese, porque hasta que corta. Luego tendrá que subir de alguna manera hasta que pasa por ahí, que corta otra vez, ¿no? Luego tendrá que bajar para volver a cortar y luego se irá para allá, ¿no? Y veis que de ahí saco que va a haber un máximo y un mínimo al menos, ¿no? Esto es un churro de función. Habrá que calcular esos puntos para hacerlo mejor, ¿no? ¿Sí? Ya os digo que no hay asíntotas oblicuas. Esto significa que no hay horizontales, ¿lo veis? No hay horizontales. Bueno, churro que dibujaremos mejor más tarde. ¿Por qué? Porque aquí he pasado por el 225, ¿vale? Que está muy mal dibujado. Pero ya nos hacemos una idea, ese no está, de cómo tiene que ser la función, más o menos. Vamos, así. No nos queda otra al haber calculado eso. Entonces, no hay asíntotas horizontales y no hay asíntotas oblicuas. No hay asíntotas oblicuas. Me puedes decir, ¿por qué, teacher? Porque si tú haces el límite cuando x tiende a infinito de algo que tiene aquí cosas, ¿no? Partido de x, te queda un polinomio de grado 2, no de grado 1, ¿lo veis? Con lo cual no te va a dar una asíntota de ningún tipo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos calculado lo de las asíntotas, ¿no? Asíntotas, asíntotas, asíntotas. El punto número 5 es el estudio de los puntos críticos, ¿vale? 5. Puntos críticos. Y es aquí donde viene todo lo que he dicho hoy. Puntos críticos. Vamos a buscar los puntos críticos que me van a dar los máximos, los mínimos y si hay uno de inflexión que me lo he saltado también, ¿vale? Pues calculo f' de x
donde f de x era 2x cubo. ¿Era esto? ¿Me lo podéis comprobar? ¿O tengo que ir arriba y comprobarlo? Gracias, chicos. Vale, pues vamos a derivar, que es fácil, ¿no? Esta es fácil porque es un polinomio. 2 por 3, 6x al cuadrado, ¿verdad? Menos 18x menos 50, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ya está. ¿Qué hay que hacer para los puntos críticos? Los puntos críticos verifican que la primera derivada tiene que ser igual a 0, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar todo eso a 0 y ver qué me da, ¿no? ¿Parece lógico? Vale, pues 6x al cuadrado menos 18x menos 50 igual a 0 va a tener ¿cuántas soluciones? 2, que son las que os he dicho que yo ya veía aquí y aquí. No, ahí no, bueno, como sea, que estará por aquí porque lo he dibujado fatal, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Bueno. 0. Y eso me da, ponemos dissolve y ponemos aquí. Decidme, chicos, que era un 6. 6, sí. 6 por. Y aquí era un 18, ¿verdad? 18. Y aquí era un 50 negativo, ¿no? Go. Me da... ¡Qué feo! 4,75 menos 1,7. ¿Lo veis? Pues eso. Y tiene sentido. ¿Qué hago yo ahí? Tiene sentido, mirad. X es igual a 4,75, ¿no? Y x es igual a menos 1,7. Fijaros en el dibujo anterior. Yo tenía... Bueno, lo voy a poner aquí. Este y este, ¿no? Que estaban muy cerquita. Era 4,5, ¿verdad? Y 5, ¿os acordáis? Pues lo que te está diciendo es que el punto este de aquí, el 4,75, es donde se alcanza el mínimo, ¿lo veis? O sea, que tiene que quedar entre esos dos. O sea, que tiene sentido. Y el otro me dice que va a caer por aquí, menos 1,7, ¿lo veis? Así que lo he dibujado, pues, regular. Es decir, que esto tendría que ser de la siguiente manera, ya veréis. El 225 no va a ser un punto donde se me alcance un máximo. Con lo cual, el menos 1,7 tiene que ser de tal manera que haga mucho más que ese de ahí. ¿Lo veis? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tiene que pasar por ahí y bajar así. Porque aquí, que va a ser el menos 1,7, aunque lo he puesto regular, ¿vale? Se va a alcanzar el máximo. ¿Lo veis? ¿Sí? Más o menos. Va a tener el pico ahí, luego va a pasar por aquí, va a bajar y entre medias de los dos va a tener el punto este que es mínimo. ¿Entendido? ¿Sí? Ahora, esto se dice, si alcanza no sé todavía si es máximo o mínimo porque no lo he probado, ahora os digo cómo, ¿vale? En x igual a 4,75 con valor y tenéis que poner f evaluado en 4,75. Lo metéis en la calculadora y te da el valor, ¿vale? Y luego se alcanza un dicho, ¿vale? En x igual a menos 1,7 y lo ponéis en la calculadora con valor, pues lo que sea, ¿no? Luego lo completamos. Es decir, ya están los puntos críticos. Vamos a ver su naturaleza y dónde la función crece y decrece con una tablita, porque esos puntos críticos son vitales. Son como los ceros que poníamos en las inecuaciones. Es decir,
Creo que estoy en el 6, ¿no? Monotonía. Como os acabo de decir, vamos a tener aquí una tabla, ¿no? Donde va a estar el menos 1,7 aquí, ¿vale? Y donde va a estar el 4,75 ahí, ¿vale? Como hacíamos en las épocas inmemoriales. Aquí está el menos infinito y aquí está el más infinito. Y ahora vamos a decir el valor de la derivada y cómo es f de x. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, pues ¿qué se hace? Se coge un punto aquí, por ejemplo el menos 2, ¿no? Y se calcula f' en menos 2. Hemos dicho que f' era esta función de aquí. Mirad, ¿la veis? ¿Qué pasa? ¿Veis esa función de ahí? Esa es la derivada, cogéis la derivada, ¿no? Y decís, la voy a evaluar ahí. Y cuando evalúo la derivada ahí, en el menos 2, ¿vale? Lo único que me importa es el signo. Un momento, que estoy yo en medio de una explicación muy interesante. Al evaluar el signo, lo metéis en la cálculo, como siempre habéis hecho, ¿no? Cogéis y decís 6 por menos 2 al cuadrado menos 18 por menos 2 menos 50, ¿no? ¿Sí? Y te da positivo, ¿no? Entonces dices, esto es positivo. ¿Y sabéis lo que se pone en la función? Una flecha así de que crece. ¿Hasta dónde crece? Hasta el punto, ¿vale? ¿Lo veis? Vale. Ahora decís un punto entre este y este, el 0, ¿no? Y decís f' en 0 es... ¿Cómo es? Pues es menos 50, que es negativo. Y dices, anda leche, la función decrece. Y fijaros qué mono, ¿veis que habéis hecho sin quererlo el máximo? ¿No bonito? Bueno, pues ahora cogéis un punto aquí, el 5, ¿no? ¿Y qué vais a ver? Que f' en 5 no es otra cosa que positivo, ¿vale? Con lo cual aquí la función vuelve a crecer. Y aquí sin querer, ¿qué habéis hecho? El mínimo. Y ahora sí que podéis asegurar que como crece a un lado y decrece al otro, ¿vale? Se alcanza un mínimo en x igual a 4,75 y se alcanza un máximo en ese valor. ¿Comprendido? Y con todos estos datos, bueno, podemos estudiar la segunda derivada y ver si cambia la curvatura, pero hoy no lo vamos a hacer. Con estos datos, ¿vale? Ya podemos dibujar la gráfica. La hemos dibujado incluso sin esos datos, pero ahora ya podemos ser mucho más precisos, porque sabemos dónde cae el máximo, dónde cae el mínimo, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora mismo no lo voy a poner, pero en la hora de después os voy a subir un ejercicio para que lo intentéis, porque el ejercicio del examen no te va a pedir dibujar, pero te va a decir que calcules todo esto, ¿vale? Los intervalos de monotonía... Ah, bueno, la función es creciente, se me ha olvidado. La función crece, ¿en dónde? En el intervalo menos infinito hasta que llega al menos 1,7, ¿no? ¿Lo veis? Y además crece en el intervalo 4,75 infinito, ¿no? Y se pone
Para decir dónde crece se pone la unión, ¿verdad? Unión 4,75 infinito. Y decrece en el intervalo 1 menos 1,7, ¿verdad? Que también lo podéis cerrar, me da igual. 4,75. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Sí? Nos lo da todo, la tabla. ¿Eh? Pues eso, que os van a pedir hacer todo, pero sin dibujar. ¿Entendido? ¿Cuál es la dificultad de esto? La función que te den. La función puede ser más fácil o más difícil. Y voy a pasar el mini examen al lunes, ¿vale? Lo pasamos al lunes porque quiero hacer un ejemplo el jueves de función racional y quiero dibujar otras funciones antes de que vosotros os pongáis en marcha, ¿vale? Pero hoy voy a subir un ejercicio. ¿Ha quedado claro? Bueno, pues habéis dibujado vuestra primera función elemental. Espero que os haya gustado mucho.